Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el Padre José Luis Segura de la Diócesis de Apatzingán, que transmite desde la población, el poblado que se llama La Loma o Las Lomas, Jalisco. Voy a decir qué es la verdad. La verdad no tiene un solo significado, tiene muchos, pero vamos viendo el fundamental. La verdad o lo verdadero es lo que existe y cómo existe. Bueno, voy a decir algo que Aristóteles dijo hace más de 2000 años y lo voy a tratar de explicar. El ser es multívoco, se dice de muchos modos. Y el ser es lo que hace que nosotros seamos y existamos. El fundamento del ser es un ser que no tiene determinaciones, que no tiene limitaciones, que él lo llamó el motor inmóvil, Platón la idea y cada filósofo el uno, y en nuestra religión es Dios, el increado. Increado. Todos los demás somos creados. Entonces la primera verdad es que hay un solo ser que es, que no cambia. Y hay un montón de seres que nos llamamos entes, que sí cambiamos, que todos fuimos creados o hechos por otros seres. Entonces, desde el inicio del linaje humano, como haya sido, bueno, lo podríamos encontrar desde los microbios, a través de la evolución. Entonces se llega a el ser humano que ahora somos y que el que sigue y el que sigue y el que sigue. Pero entonces la verdad es, bueno, aquí sería la verdad. Venimos de, como aparecimos por aparecer, o tenemos antecedentes biológicos. Bueno, no negando, más bien afirmando que somos creados, que Dios nos hizo de la nada, de lo no existente, hizo lo existente. Todo lo existente después de Dios tiene un origen, tiene un desarrollo y tiene un final. Así es. Entonces la verdad es que no somos, sino estamos siendo desde que empezamos a ser y terminamos de ser. Estamos siendo, en realidad no somos. Es como una melodía. La melodía es mientras se está ejecutando y cuando se acabó, pues se acabó. Ahora si la tiene uno grabado o uno la canta, pues la puede volver a repetir, pero ya es otro tiempo, ya no es el mismo tiempo. Bueno, entonces, lo fundamental es que estamos siendo todos y nuestro estar siendo, existiendo, tiene una temporalidad, tiene un límite. Bueno, esa es la primera verdad. Si yo desconozco esa verdad o quiero ignorar esa verdad, entonces voy a considerar a cualquier ser creado como el ser. Y entonces las religiones pues fueron inventando quién era ese ser según sus conocimientos. Y entonces del animismo, creer que había espíritus en todas partes. Entonces se adoraba al espíritu del bosque, del agua, del cielo, de la tierra, de la vida, de la muerte. Y de allí se inventaron todos los dioses. En nuestros días, desde hace ya pues 2400 años, los griegos ya se fijaron que eso de buscar los dioses en las cosas era una tontería, que se tendría que buscar en lo que más permanece o en lo que sí permanece o permanece más. Y entonces o se buscaba en la naturaleza y se hacía como un panteísmo, que todo es Dios,
o se buscaba en el espíritu, Platón, y que el espíritu no es de este mundo. Y entonces explicaría que por qué tenemos un ser espiritual que no termina, ahí es la explicación, que no termina, que se inicia pero no termina. Y por eso se necesita, para que no termine, o el cielo o el infierno. Bueno, pero esas son verdades filosóficas y verdades de la religión que no se le pueden imponer a nadie, solo el que las comprenda, pues las puede entender, y solo el que las entienda las puede aceptar. Bueno, entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es que no nos hicimos a nosotros mismos, nos hicieron otros. Tenemos unas causas, nuestros padres, y hasta la primera célula. Entonces, aquí en este mundo no podemos endiosar a nadie. Esa es la primera verdad. Y esa primera verdad es que no endiosemos ni al Papa, ni a los obispos, ni a los sacerdotes, ni a los santos, ni a los pecadores, tampoco al cabecita de algodón, ni a ninguna persona. Somos seres humanos todos, a todos nos van a comer los gusanos. Lo que podríamos tener, si es que aceptamos lo divino, es lo espiritual, y eso no se puede encerrar en ninguna parte. El cuerpo sí, pero lo espiritual no. Bueno. Segunda verdad, lo real, lo que existe. Hay dos tipos de seres: los seres reales, que están fuera de nosotros y que nosotros formamos parte de esos seres, y los seres mentales. Los seres reales, la verdad de los seres reales es el conocimiento de esos seres, y entonces el pensamiento que sale de esos seres. Bueno, pongo ejemplos muy sencillos. Hubo un señor allá hace como 500 años que se fijó que en todas las cocinas, cuando ponían a hervir agua o un guiso que tuviera líquido, llegaba un momento en que aventaba la tapadera. Si no era muy fuerte, pues nada más la levantaba y se volvía a caer. Bueno, para un animal y para una persona común y corriente, eso no dice nada. Pero para él, que era inteligente, dijo: el vapor tiene fuerza. Y entonces vino el primer cambio de la sociedad con los motores de vapor. Y uno de ellos, que a lo mejor conocimos nosotros, pues fueron las locomotoras, los ferrocarriles antiguos, y que tenían un tinaco en cada lugar, y que ahí se les volvió a poner el agua, porque era con vapor. Bueno, entonces allí es donde se distingue el animal del ser inteligente, y el ser inteligente bruto del ser inteligente cultivado. Esa es la diferencia. El animal no distingue cosas, algo las distingue, porque por eso ya hay changos que agarran piedras para romper nueces. También hay changos que agarran varitas para meterlas en los huecos de los árboles donde hay gusanos, para clavarle la varita y sacar los gusanos, o para ir a las termitas, como a las hormigas, y entonces meter una varita, y las hormigas atacan la varita y la sacan y se las comen como si fuera, pues, un placer comer aquellos insectos, como si fuera una golosina. Bueno, entonces esas son las verdades. Las verdades son las explicaciones reales de las cosas. Ya sabemos que los rayos es una descarga eléctrica. Ya sabemos que el cambio de temperatura en los mares produce las tormentas, los vendavales, y que también las nubes a veces chupan agua de las presas porque se hace como un embudo de aire con nube, o al revés.
baja un viento tan fuerte, una tromba que lo destroza todo. Bueno, pero eso lo entiende cualquier persona. Bueno, el que no tiene inteligencia dice que fue el diablo, que fue un ánima, que fue Dios, que fue una bruja, que fue quién sabe qué. Pero eso no tiene explicación así. Los hechos del mundo tienen una explicación del mundo. Entonces las personas atrasadas se asustan cuando se dilucidan, se explican todos los acontecimientos de la tierra por las leyes de la naturaleza. Naturalmente que nosotros los creyentes sabemos que la naturaleza la hizo Dios y le puso esas leyes. Y por eso Santo Tomás de Aquino inventó unos caminos para llegar a Dios a través de algunos aspectos de los seres. Bueno, entonces la verdad de las cosas es conocer las cosas. Y ahora la ciencia está muy avanzada. Por eso, pues, un tratamiento del SIDA, porque ya se sabe que es el SIDA. Ahora el remedio pues, tarda en aparecer bien. También está lo del COVID. Bueno, ya se sabe qué es, ya se tienen vacunas, pero de todas formas, como los virus son muy cambiantes, entonces siempre hay que estar alerta con ellos porque van cambiando. Bueno, hasta el mismo organismo que tenemos nosotros es una maravilla, porque nunca nos da una gripa igual. ¿Por qué no nos da una gripa igual? Porque cada vez de que nos da una gripa, el organismo produce anticuerpos contra aquella gripa. Y por eso todas las gripas son nuevas y nuevas y nuevas y nuevas. Bueno, entonces así se explican las cosas. Las cosas de la naturaleza, conociéndolas uno, pues ya sabe qué son, con los medios adecuados. Lo más primitivo, pues es la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Sí, pues mira, aquí tengo un celularcito. Hasta el nombre y todo es inventado, porque célula quiere decir celda, como la de las abejas. Bueno, cacahuatito porque se abre. Y los cacahuates, bueno, sí se abren después de que uno le rompe la tecate. Bueno, entonces, así se explican las cosas. La verdad del mundo se explica por el mismo mundo. La verdad del pensamiento se explica por las mismas leyes del pensamiento. El pensamiento tiene leyes. Y también de la psicología o la conducta de los seres humanos también se explica a través de ciertas leyes que no son iguales que las matemáticas o que las físicas o que las químicas, pero que dan pautas, que dan caminos de solución. Por ejemplo, la ignorancia produce miedo. La flojera produce dependencia o robo. O la violencia lleva a la destrucción. Entonces hay una serie de cosas que ya están encaminadas y que solitas se van reproduciendo y se van engrandeciendo. Pero quien conoce lo de las emociones, los psicólogos y los psiquiatras y los consejeros y también los pastores de almas que han estudiado o tienen experiencia en las emociones de las personas porque han aprendido a través del ejercicio y del trato de sus propias emociones y de las emociones de los demás. Por ejemplo, los que tenemos hipertensión. En lugar de estar compre más pastillas, pues entonces ya sabe uno que una forma de bajar los latidos del corazón es respirando profundo, reteniendo el aire, y entonces se oxigena más la sangre
por los pulmones y entonces el corazón le baja a estar lata y lata y lata y lata. Y así pues otras cosas, los alimentos, etc. Entonces, las emociones también, emociones verdaderas y emociones fingidas, ya lo decía nuestro padre en la filosofía Aristóteles, que las representaciones son para purificarnos a nosotros de las emociones que se representan, para que no tengamos que hacer lo que hacen los actores para podernos quitar lo que nos estorba. Y por eso los cuentitos, las películas, las historias, las novelas, las series, producen emociones y si son emociones catárticas se llaman, es decir, purificativas, la persona sale mejor. Si son emociones sucias que perturban a la persona se enferma más en sus emociones. Bueno, me van a decir, a ver, ponga pues un ejemplo. Pues la música tranquilizante de Oriente, de aquí mismo, de cualquier parte, la música pacífica, las historias pacíficas, la de la santidad, la del sacrificio, la del heroísmo, la del triunfo, la historia de alguien que desde abajo se hizo a través del sufrimiento y del sacrificio. Lo de la Cenicienta, pues, también, la Cenicienta, que desde el sacrificio llegó a ser la esposa del príncipe. Bueno, y esas historias nos ayudan, bueno, Blancanieves, la Cenicienta, la Caperucita, Pulgarcito, todas esas historias son para producirnos emociones agradables y curarnos de muchas cosas negativas. Y en lo religioso, pues también es lo mismo, nada más que la Biblia, pues, quien lea la Biblia por parejo, pues encontrará cosas terribles. Por lo tanto, también, si alguien quiere curar sus emociones religiosas, pues necesita leer aquellas partes de la Biblia que son las pacíficas, muchas enseñanzas de Jesús, pero no los enfrentamientos de Jesús con los fariseos, con los saduceos, con los dinereros, con los hipócritas, con los sacerdotes del templo, con el rey Herodes. Entonces, también el Evangelio tiene frases terribles y hechos terribles. Más te valdría no haber nacido, a Judas, y otras cositas más. Entonces, la religión tiene verdades, pero deben de interpretarse en beneficio de las personas y para llevar una mejor convivencia unos con otros, la oración en comunidad y el seguimiento de Cristo, pero el seguimiento de Cristo es muy difícil porque Jesucristo dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día. Y la mayoría de las personas quieren oír que el que quiera seguir a Jesucristo es para que le cure las enfermedades, los dolores, las penas, las deudas, para que le arregle la vida, para que le haga vivir una vida rosa, color de rosa, para que le quite los problemas, para que le mate a los enemigos, para que le ayude a vivir mejor, etcétera. Es decir, una tontería. Jesucristo dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz, no que tome su bolsa de dinero. Yo no le voy a dar una bolsa de dinero, y le voy a decir que se lleve los placeres del mundo. Pero entonces, y luego también, una religión para quedar bien con todos. Bueno, esa es una soberana tontería, porque ¿por qué mataron a Jesucristo? Porque dijo lo que querían oír.
los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los doctores de la ley, los reyes, los romanos, los ricos. Pues qué terrible para los ricos, ¿no? Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Bueno, pero ahí voy a dejar las enseñanzas de Cristo ríspidas, las que no les gustan a las personas. Y Jesucristo, por no quedar bien, lo mataron en la cruz y le levantaron falsos. Y así es, así va a ser. Entonces, quien quiera vivir en la verdad necesita renunciar a quedar bien. Entonces, amigas y amigos, no nos engañemos. El que dice la verdad no peca, pero incómodo. ¿Veis? Nada más. Esto. Como sacerdote que soy, pues voy a hablar de la verdad en todos los contextos y voy a atacar, denunciar todas las mentiras de quien sea, porque eso está en contra del plan de Dios. Y el plan de Dios es que todos nos salvemos dentro de la verdad, y la verdad es la realidad. Por lo tanto, no se pueden inventar fantasías para engañar a la gente que tiene menos preparación y a aquella que sea ambiciosa o que sea necia. Bueno, amigos y amigas, toqué un tema un poco raro. Adán Herrera, buenas noches, Pater. Buenas noches, Adán. María Pérez, Marí, pues buenas y bendecidas noches igualmente. Juana Martínez canceló su mensaje, pero enseguida lo puso. José Mendoza, buenas noches, Padre, aquí escuchándolo en vivo desde Modesto, California. Dios lo cuide siempre. José Mendoza, siempre los recuerdo. Malena Orduña, saludos, Padre, aquí escuchando sus interesantes temas. Sandra Calderón, hola, Padre, buenas noches. Gracias por sus pláticas siempre tan acertadas. Gracias por escucharme, Sandra. Curi Lee, buenas y bendecidas noches, Padre José. Buenas noches y bendecidas, Curi Lee. Juana Martínez, buenas noches, Padre, bendiciones. Hablando de emociones, hoy estuve escuchando a María Callas. Lo disfruté mucho. Sabía que ella se presentó en México 3 veces, sí, 1950, 1951 y 1952, y que aquí cantó por primera vez el Rigoletto. Bueno. Nene Ramos, bueno, también yo la estuve escuchando en el Brindis de la Traviata, en todas las versiones que hay grabadas, ya están aquí en el YouTube y las grabo para luego escucharlas cuando ya no hay YouTube, no hay internet. Nene Ramos, buenas noches a todos. Curili, buenas noches, Nene Ramos. Georgina Ramos, gracias por sus palabras proféticas, Padre Segura. Para mí es un remanso de cordura escucharlo. Es muy difícil navegar contra corriente, pero jamás comprometiendo la verdad. Sí, pero si uno quiere no comprometer la verdad y no volverse un salamero con el obispo ni con nadie, un arrastrado, ya sabe que va a ser marginado. Pero esa es la consecuencia de no ser salamero. Pero vive uno tan libre, no siendo esclavo de nadie. Curili, gracias por sus pláticas tan llenas de verdad. Y Curili le dice a Malena, saludos, saludos. Es que Curi aplaudió a Malena Orduña, aplaudió a Curi. Sí, amigos y amigas, así es la vida y así tiene que ser. O estamos de parte de Dios o en contra de Dios. Y ya no digo nada más porque
pues todos los que siguen al falso Mesías se enojan tanto de que uno lo descubra mentiroso, que les da una rabia tremenda, que hasta se revuelcan en el suelo, como cierto anciano que cayó en la marcha y desde el suelo vio que ya le quedan poquitos días de vida. Curi Lee dice que con Malena Ortuña se aprecia. Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Les doy las gracias por escucharme y por animarme a seguir adelante.